¿Usted alguna vez ha escuchado hablar de coinfecciones y sobre todo coinfecciones en el contexto de la COVID-19? ¿Es realmente el hongo negro la única preocupación de los médicos y de los pacientes, sobre todo en estado grave? ¿Conoce usted quiénes son los mejores aliados del coronavirus 2? Quédese conmigo en este video y les voy a compartir esta información que seguramente será de mucho interés para ustedes. Si le gusta este video, dele un like, comparta la información, suscríbase a nuestro canal Primero Salud TV o dele like a nuestra página de Facebook Dr. Osman Valdivia, internista, que estaremos muy pero muy agradecidos. Cuando decimos coinfecciones nos estamos refiriendo a la aparición de más de un germen en una persona y que es capaz de generar enfermedad. Es decir, yo puedo tener una infección urinaria, por ejemplo, pero además de mi infección urinaria estoy sufriendo de una enfermedad por el virus del dengue, así que estoy coinfectado por el virus del dengue y por un germen que en el caso urinario podría ser la E. coli. Así que tengo dos gérmenes generando dos infecciones al mismo tiempo. Eso es hablar de coinfecciones y este es un tema que llama mucho la atención en el contexto de la pandemia de la COVID-19, porque los pacientes de COVID, en muchos estudios se ha demostrado que no solamente están sufriendo COVID en muchos de los casos, sino que también tienen una infección sobreagregada o una coinfección. ¿Quiénes son los mejores amigos de la COVID-19 en el contexto de un paciente, sobre todo en estado crítico? Antes de decirles los nombres de estos gérmenes, debo aclarar que un paciente con COVID grave sobre todo es un paciente con una inmunidad atenuada o con un sistema de defensa atenuado, debilitado o inhibido. El proceso inflamatorio que trae la enfermedad es capaz de modificar o inhabilitar algunas funciones en el sistema inmunológico o en el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Ya tenemos la primera limitante para defendernos de otros gérmenes o del mismo coronavirus 2. En segundo lugar, estos son pacientes que muchas veces están siendo tratados con esteroides, en parte, que son medicinas que modifican el estado inmunológico. Y en tercer lugar, un paciente con COVID grave, sobre todo, es un paciente que se encuentra en un medio que está contaminado. Es un medio hospitalario en el que cohabitan muchos gérmenes, muchos de ellos son gérmenes más agresivos y son gérmenes que muchas veces se resisten a los tratamientos de primera línea. Tenemos tres motivos entonces para pensar que un paciente de COVID-19 pueda aceptar otra infección fuera de la generada por el virus y de esta manera modificar de forma drástica el pronóstico. No es lo mismo el nivel de enfermedad de un paciente solamente con COVID-19 que un paciente con COVID más otro microorganismo. Tampoco puede ser lo mismo la mortalidad de un paciente con una sola infección que aquel que tenga que enfrentar dos infecciones. Y es por eso que estudios alrededor del mundo han tratado de establecer el porcentaje de pacientes que están coinfectados con COVID y algo más, y cómo esa coinfección puede multiplicar el porcentaje de mortalidad, es decir, cómo aumenta el total de personas fallecidas sencillamente porque no enfrentan una sola infección, sino dos o más infecciones. ¿Quiénes son estos gérmenes que pueden estar ahí? Bueno, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar virus y podemos encontrar hongos. Sobre todo ahora o a propósito del tema de los hongos que pues hoy día está tomando mucha fuerza. El hongo negro como el primer aislado o el que más fuerza ha tomado en los pacientes con COVID, pero ahora también se habla de hongo blanco, hongo amarillo, hongo verde y lógicamente el hongo negro. Cada uno con su componente muy particular. Los virus que pueden estar presentes en un paciente COVID-19 sobreinfectando a esta persona, pues encontramos el virus de la influenza, un viejo conocido, el virus de la parainfluenza, cualquiera de sus subtipos que también son viejos conocidos. También podemos encontrar el virus sincitial respiratorio, los rinovirus y algunos otros de diferentes familias que pueden asociarse en el paciente con COVID-19. Pero también están aquellos gérmenes a los cuales tenemos mucho temor en el medio hospitalario porque conocemos la agresividad que tienen. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las pseudomonas, gérmenes hospitalarios normalmente asociados a la atención o a los servicios de salud.
gérmenes que son más agresivos y que muchas veces se resisten a los antibióticos de primera línea y en algunas ocasiones incluso a antibióticos de un espectro más amplio también pueden resistirse. Acá está también el Staphylococcus aureus, es un germen que tiene mucho poder, es bastante agresivo, complica a los pacientes e incluso aumenta los porcentajes de mortalidad. Y en el caso de la línea de los hongos, aquí encontramos hongos como el Aspergillus o el llamado hongo verde, los hongos del género Mucorales donde se encuentra el hongo negro. También los pacientes pueden sufrir y hay relatos, hay descripciones de casos, hay reportes de algunos casos encontrados en países de Europa o Asia en los que los pacientes con COVID han sido aislados también o se ha aislado en su organismo Histoplasma cryptococcus, que son también hongos que están creciendo sobre todo en aquellos pacientes que tienen un sistema debilitado, como ya lo planteé al inicio. Casi siempre son infecciones que se comportan como un oportunista, es decir, se aprovechan del paciente que tiene una defensa limitada para ingresar al cuerpo y generar bastante daño. Es por eso que hablar únicamente de hongo negro es limitarse, es reducirse a un solo germen en el contexto de un paciente con COVID-19, del cual debemos tener una preocupación muchísimo mayor. Pensar solo en hongo negro es reducir a la mínima expresión el pensamiento o el abanico de posibilidades que debe de evaluar el médico en un paciente en el contexto de la enfermedad generada por el nuevo coronavirus. Así que el abanico de posibilidades en un paciente, por ejemplo, que está llevando una evolución aparentemente bien y que posteriormente inicia a empeorar los síntomas, aparece nuevamente la fiebre, o es un paciente que está teniendo más tos, más cansancio o empeorando los síntomas que inicialmente iniciaron, parte de las probabilidades que deben de tomarse en cuenta es que un nuevo germen esté entrando en contacto con el paciente y esté generando síntomas, sean estos virus, sean estas bacterias o sean estos hongos. Y por tal razón, la terapia tiene un cambio, una modificación bastante estricta. El componente de este paciente cambia, el pronóstico de este paciente es diferente, puede incrementar los porcentajes de mortalidad. Algunos reportes que he leído hablan de una modificación casi de un 15%, algunos hasta el 25% más probabilidades de morir cuando se sobreinfecta el paciente con un germen nuevo. Es por eso que quise hacer este video, porque mucha gente piensa que solo es hongo negro y se reducen las posibilidades a nada más las infecciones o las coinfecciones por hongos. Sin embargo, son muchos, son varios, como les conté acá, los amigos del coronavirus 2 que pueden comprometer la salud de un paciente aún más y que pueden aumentar el porcentaje de mortalidad. Sean virus, como les dije antes, sean bacterias o sean hongos. Son estos los mejores aliados del coronavirus 2 para complicar muchísimo más a un paciente que está sufriendo una enfermedad de tal magnitud. Voy a seguir compartiendo información con ustedes, si Dios lo permite. Les agradezco por su like, les agradezco por su visita, espero sus comentarios y seguiré con ustedes a través de nuestras plataformas.